Buen día chicos, sean bienvenidos a este nuevo video que estaremos compartiendo el día de hoy con ustedes. Espero que estos días de contingencia sirvan para que reflexionemos acerca de todo lo que tenemos que es importante en nuestras vidas. Por indicaciones de lo que son nuestras autoridades escolares, a partir del día de hoy y hasta el día 3 de abril estaremos compartiendo algunos videitos para que ustedes puedan avanzar en su tarea y vayamos avanzando. No creo que logramos cubrir todo el cuaderno de actividades, sin embargo les estaré marcando algunas tareas importantes para que no nos atrasemos. Pues espero que estén muy bien, los extraño y comenzamos con la presentación del día de hoy. ¿Ok? El tema es permutaciones. Mi nombre pues Jenny Valdivia, ya lo conocen. ¿Qué es una permutación? Es un conjunto de n elementos distintos entre sí formados dentro de otro conjunto mayor o igual a n. Las permutaciones son ordenaciones donde el orden sí importa. Más adelante ustedes se van a ir dando cuenta a qué se refiere con permutación. Tal vez la definición como tal ahorita no les diga nada. Pero en matemáticas usamos un lenguaje un poco más preciso, diciendo si el orden sí importa es una permutación y si el orden no importa se trata de una combinación. En un siguiente video hablaré acerca de la combinación. El día de hoy estaremos hablando de permutación. Si ustedes se fijan, acá tenemos lo que es un candadito con combinaciones para que se abra una llave, para que se abra lo que es un casillero, para que se abra un maletín, así como los del juego de vas o no vas, que le tienen que poner su numerito para que abra y salga el dinero, ¿no? Entonces aquí en este caso te dice que es muy importante lo que es el orden. Si yo, por ejemplo, yo usaba en la prepa un maletín que tenía un número, que en este momento no me acuerdo precisamente qué número era, pero supongamos que era el 924. Si alguno de mis compañeros quería abrir mi mochilita, mi maletín, no lo podían hacer porque obviamente no se sabían los números, pero en ocasiones igual a mí se me olvidaba. Entonces, si mi número es 924, yo recordaba los 3 números, pero no lo ponía en el orden adecuado, pues no iba a abrir. Por ejemplo, si le ponía 942, pues no abría. Si le ponía 429, tampoco. O sea, la combinación correcta era 924. Por eso decimos que una permutación es una combinación ordenada, que en este caso sí me va a importar el orden. Repetimos, si yo le escribo cualquier otro número, aunque sean esos 3 números, si no es en el orden adecuado, no se me va a abrir mi candadito o mi cerrojito de lo que es mi maletín. Entonces, un tips para ayudarte a recordar: piensa en permutación en una posición. Piensa como una posición y así no se te va a olvidar. ¿Ok? Vamos a ver ahorita lo que es el tipo de permutación, que se manejan 2 casos, que son sin repetición o con repetición. En el primer caso, sin repetición, por ejemplo, los 3 primeros en una carrera, pues obviamente no puedes quedar en primero y segundo lugar a la vez. O estás en primer lugar o estás en segundo, no puedes estar en ambos. Cuando es por permutación con repetición, si nos vamos al ejemplo de la cerradura, estos puede ser que a mí se me ha ocurrido ponerle 3 números iguales para que no se me olvide: 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1. Esa sería una permutación, pero con repetición. En el caso de los ejercicios que vamos a ver tanto en la presentación del día de hoy como en el cuaderno de actividades, son sin repetición. Es decir, son los números que así tal cual los vas a manejar. ¿Ok? Entonces nos vamos ahorita al ejemplo número 1. Solo en este primer ejemplo lo dividí en 2
sin repetición y con repetición, solo para manera de ejemplo para que ustedes vean. Ok, entonces me dice, dado los siguientes dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0, me pregunta, ¿cuántos números de 3 cifras se pueden formar? Yo puedo utilizar 3 métodos. El primer método es usando la forma general. En la forma general tengo una fórmula que me dice PNP igual a n factorial entre n menos p factorial. ¿Qué significan esos elementos? El valor de n se refiere al número de elementos con los que yo cuento en el problema. Ayúdame a contar, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 elementos. Es decir, n representa el número de elementos que hay dentro del ejercicio. Y el valor p es el número de cifras o el número que me piden que yo forme. En este caso lo que voy a hacer es sustituir directamente la fórmula por el valor de n. n vale 10 y lo pongo acá 10. Repito otra vez acá 10 porque acá me lo dice que la fórmula es n. Menos p que viene siendo 3. Esto así como está, yo lo puedo utilizar en mi calculadora. ¿Cómo lo voy a escribir? En mi calculadora, okay, yo voy a escribir así, voy a poner 10, el factorial aparece apretando Shift y el simbolito que tengo acá, x menos 1, es un factorial. ¿Qué significa un factorial? Un factorial significa, por ejemplo, si yo digo 5 factorial, voy a multiplicar 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Si digo en este caso 10 factorial, estaría multiplicando 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Ok? Entonces eso significa el factorial. Pasamos en la parte del denominador y acá voy a poner lo que es un paréntesis. Luego seguido otra vez del 10 menos el 3 del valor de p, cierro paréntesis y escribo otra vez el factorial que es el Shift y otra vez el x menos 1. Le pongo un igual y me da como resultado 120. Me da como resultado 120. ¿Ok? Maneras, ahí se me escapó un 0, pero es 720 es mi resultado. ¿Ok? Ok, nosotros vamos con el segundo método, que es aplicar directamente en la calculadora. Aún más directo que esta fórmula es aplicar lo que sigue. Voy a poner primero el número mayor, que es 10. Aprieto Shift y en la parte de acá abajo del del hay un NPR que significa P. Posteriormente escribo el número de cifras que viene siendo 3. Entonces escribo y me da directamente 720. ¿Okay? Entonces lo pongo 10p3, 10 permutaciones 3, entonces me da 720 maneras, de igual que el anterior. Ahora nos vamos al tercer caso, que si bien no es tan sencillo como los otros dos, pero es uno más general, que en cualquier tipo de problemas lo puedes usar para resolver, a diferencia de los otros dos casos que se vuelven más complejos de acuerdo al problema. Se llama el método del casillero. ¿En qué consiste eso? Que vas a escribir un cuadrito o una casilla de acuerdo al número de cifras que te pide el problema. En este caso yo voy a escribir 3 casillas o 3 casilleros porque son 3 cifras las que me está pidiendo. Entonces de ahí, si se fijan, tengo 3 casilleritos. ¿Qué significa ese 10, ese 9 y ese 8? Bueno, en la primera posición del casillero yo voy a escribir el total de elementos que me se pueden formar. Si recordamos, n valía 10, entonces acá voy a poner a n, que son 10. Pero de mis 10 elementos, yo ya ocupé uno de los 10 posibles, y dado mis otros casilleros solo me quedarían 9 lugares para el siguiente. Ahora, ya ocupé 2 posiciones de los 10, entonces en el tercer casillero me quedaría 8.
Y a continuación lo que sigue es multiplicar esos números que me dieron el casillero, que viene siendo 10, 9 y 8. Mi resultado final serían 720 maneras, al igual que las otras 10. Este ejercicio, el primero que estamos viendo, el inciso A, es sin repetición, es decir, que yo no puedo repetir los números. A diferencia del siguiente, que es el mismo ejercicio, solo que ahora lo voy a repetir, voy a aplicar directamente el de casillero. Son 3 casillas que voy a ocupar. Si se fijan, en el primero voy a poner los 10 elementos que tengo, en el segundo otra vez 10 elementos porque los puedo volver a repetir, y en el tercer elemento 10 otra vez. Entonces multiplico 10 por 10 por 10 y me dan 1000 maneras de que se puedan hacer las permutaciones, dado que son números que se pueden repetir. ¿Ok? Pasamos a un siguiente ejemplo, que siguen siendo permutaciones sin repetición, son las que vamos a estar viendo. ¿Ok? Acá tenemos un ejemplo 2. Me dice, tenemos 3 sillas y quieren sentarse 8 personas. ¿De cuántas maneras pueden acomodarse? Acá claramente vemos que N pues son 8 y que P son 3. Pero sin embargo yo les había comentado que vamos a ir manejando el método del casillero porque es el que más vamos a usar en la resolución de este tipo de ejercicios. Entonces, como son 3 sillas, quiere decir que yo voy a dibujar 3 cuadritos, 3 casilleros, como ustedes lo quieran llamar, 3 casillas. ¿Ok? Ahora, como acá no me están diciendo quién debe de ir primero, quién debe ir de segundo, quién debe ir de tercero, entonces vamos a poner que en la primera silla se pueden sentar las 8 personas. ¿Ok? De esas 8, yo ya ocupé una posición, ahí se va a sentar uno de los 8. Entonces en la siguiente silla ya solo se van a poder sentar 7. ¿Ok? Yo ya ocupé 2 sillas de las 3. Ahora quiere decir que de esas, yo ya ocupé 2 posiciones de los 8 que se podían sentar. Entonces ya en la siguiente silla solo se van a poder sentar 6, o de 6 formas se van a poder sentar. Entonces luego yo voy a multiplicar el valor que me dio en cada casilla, que sería 8 por 7 por 6, y su resultado me daría 336 maneras que se puedan sentar 8 personas en 3 sillas. Pasamos a un siguiente ejemplo. Sería el ejemplo número 3. Me dice, ¿cuántas palabras se pueden formar con la palabra COVID? En este caso, como estamos pues aprovechando la situación en la que estamos viviendo a través del coronavirus, y aplicamos la palabra COVID. La palabra coronavirus no la escribí porque se repiten las palabras, en cambio COVID, ninguna de las 5 se repite. Entonces, en este caso, como no me dice cuántas casillas voy a aplicar o voy a utilizar, entonces yo voy a aplicar directamente el número de letras que le corresponda. En este caso son 5. Entonces quiere decir que yo voy a hacer 5 lugares o 5 casillas. ¿Ok? Entonces en la primera posición del casillero yo puedo escribir 5 letras. Estas palabras que voy a formar pueden tener o no pueden tener significado. Pues, puede ser que formen la palabra vido. No significa nada, pero está formando la palabra. ¿Ok? Vidoc o algo así. Entonces luego pasamos a lo que es que en la primera posición nosotros ya ocupamos 1 de las 5. Entonces quiere decir que en la siguiente van a ser 4. Ya ocupamos 2 de las 5, en la siguiente van a ser 3. Ya ocupamos 3 de la que 5 y la que sigue va a ser 2. Ya ocupamos 4 de las 5, ya me va a quedar 1. Los multiplico todos entre sí, 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que significa que tuviera como 5 factorial y me da 120 maneras. Pasamos al siguiente ejemplo, que ya es un poquito más elevado el nivel, porque ahorita ya me empiezan a dar ciertas condiciones de las posiciones. ¿Ok? No del orden, sino de la posición. Entonces acá me dice que los 2 primeros deben ser franceses. Vamos a leer primero el problema. Me dice ejemplo 4.
En un grupo de 10 militares hay 5 mexicanos, 2 americanos y 3 franceses. Calcule de cuántas maneras pueden ocupar 5 sillas en fila, ¿sí? Ya me está diciendo acá, este 5 que está acá, el 5 que está acá, me está indicando cuántas sillas o casillas yo voy a escribir. En este caso me dijo que son 5, entonces yo voy a poner 5. Ahora me dice que los 2 primeros deben ser franceses, entonces en esta posición y en esta posición deben de haber franceses. ¿Con cuántos franceses contamos? Contamos con 3. Quiere decir que en la primera posición yo voy a poner a cualquiera de esos 3 en esa silla. Pero la primera ya está ocupada por uno de los 3, entonces pasamos a la segunda fila, en la segunda silla que también debe de haber un francés. Pero como yo ocupo 1, la primera posición, en la siguiente solo pueden haber 2. Ahora, en el siguiente no me dice en un orden específico, entonces quiere decir que lo puedo acomodar el resto de los 10. Si yo ocupé 2 posiciones de los 10, en la que sigue van a haber 8. Entonces, y así vamos sucesivamente. Ahora, de lo que son los 10 ya ocupé 3, entonces en el que sigue me debe dar 7. De los 10 ya ocupé 4, entonces en la que sigue me debe dar 6. Entonces yo multiplico el 3 por 2, por 8, por 7 y por 6 y me da 2016 formas. ¿Ok? Pasamos al inciso B, que ya es un poquito más complicado. ¿Por qué más complicado? Porque me está indicando el primero y el último deben de ser igual nacionalidad. Vamos a hacer un pequeño repaso de cuáles son las nacionalidades. Acá, 5 mexicanos, 2 americanos y 3 franceses. Okay, vamos a empezar haciendo primero el de los franceses porque es el que tenemos más fresco. Pero me dice que el primero y el último deben ser franceses. ¿Cuántos franceses habían? Recordamos, habían 3. Muy bien. En la primera va a haber 3 y en la última pues ya van a haber 2. En la primera deben de haber un francés y en la última un francés. Entonces ya tengo de las 10 posiciones, ya ocupé un lugar, ya ocupé 2 lugares, entonces acá seguiría 8. De los 10 ya ocupé 3, seguiría 7. De los 10 ya ocupé 4, seguiría 6. Entonces sacamos la permutación de los franceses y me da 2016. Ahora vamos a pasar con la nacionalidad mexicana. O sea, sí, los mexicanos, recordamos que son 5 mexicanos. Entonces en la primera posición vamos a poner 5. Si ponemos a un mexicano allá, en la última posición ya solo podemos poner 4 mexicanos. Dado que ya ocupamos 2 lugares de los 10, en la siguiente vamos a poner 8, ya ocupamos 3 de los 10, en la siguiente ponemos 7, ya ocupamos 6 de los 10, entonces en la siguiente ponemos 4. Multiplicamos cada una de esas números de las casillas y me da como resultado 6,720. Ahora por último vamos a poner a lo que son los americanos. ¿Ok? Los americanos recordamos que son 2, entonces en la primera posición voy a poner a cualquiera de los 2 americanos y en la última posición pues ya solo voy a poder acomodar a uno. Como ya ocupé 2 lugares de los 10, ya ocupé en 2 militares de los 10, entonces ya solo me van a quedar 8. Como yo ocupé 3, me van a quedar 7, como yo ocupé me van a quedar 4 y me van a quedar 6. Multiplico cada una de esos valores en cada casilla y me da como resultado 3,360. Entonces, para que yo pueda obtener el resultado final, tengo que sumar los 2016 más los 6,720 más los 3,360 y me da como resultado 12,096 maneras de acomodarlos, siendo que cada uno de ellos debe de ir en igual nacionalidad. Imagínense la cantidad de procesos que se deben de hacer para que yo pueda lograr que sean de la misma nacionalidad. Por eso la mayoría dice vamos con todos. Entonces es un poquito complicado,
pero pues imagínense, si no supiéramos cómo realizar los cálculos, sería más difícil todavía. Pasamos entonces al al siguiente problema. Ejemplo 5. Me dice, ¿cuántos números de 3 cifras distintas se pueden formar con los dígitos 1, 3, 6, 7, 9 y 0? En este primer ejemplo, el 0 no puede estar en el primer dígito, pero este es un ejercicio, es una restricción que te pide el ejercicio. Nada más, no quiere decir que en todos los ejercicios donde existe un 0 no puede ir en la primera posición. Nada más es un ejercicio que así te pide que sea. Entonces, como me está diciendo que son 3 cifras, quiere decir que yo voy a poner 3 casilleros. ¿Ok? Entonces luego me dice que ¿cuántos elementos hay? Son 6. Contamos. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 elementos. Entonces yo podría escribir directamente aquí 6. Sin embargo, me está diciendo que el primero no puede ser 0. Entonces, si yo descarto el 0 en la primera posición, me quedarían solo 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, sin contar el 0. ¿Ok? Pero para la segunda y para la tercera en posición no me dicen que hay una restricción, quiere decir que ahí sí pueden ir los ceros. Como yo ocupé nada más 1 de los 6, en la siguiente también iría 5. Como yo ocupé 2 de las 6, en la que sigue sería 4. Ya que obtuve mis números, multiplico 5 por 5 por 4 y me da como resultado 100. Ok, nos vamos, tomando este ejemplo, nos vamos a ir a un siguiente ejercicio, solo que acá me dice que no hay ninguna condición para el 0. O sea, puede estar en la primera posición, en la segunda posición, en la última posición, o sea. Les puse acá en la parte de arribita los números para que no estemos yendo y regresando de diapositiva en diapositiva y esto se haga eterno. Entonces, mi inciso A me dice cuántos son pares. Para que yo pueda saber que un número es par, debe de acabar o debe ser divisible su última cifra entre 2 y darme un valor entero. Por ejemplo, si tengo 620, yo sé que es par porque termina en 0. Si tengo 636, sé que es par porque termina en un número que puede ser dividido entre 2. Entonces, acá checamos cuáles son los números que pueden ser divididos entre 2. Y me da un valor entero. Pero primero vamos a poner cuántas casillas debo de escribir. En este caso siguen siendo 3. Y aquí en la última posición nada más voy a escribir los que puedan terminar en par. Es decir, viene siendo el 6 y el 0. Entonces aquí voy a escribir 2. ¿Ok? ¿Por qué 2? Porque son 2 los números que puedo escribir aquí que me den par. Entonces, ya ocupé 2 números de los 6 que tenía. Quiere decir que ahorita en primero, acá en la primera fila, ya solo puedo poner 4. Ya ocupé 3. Entonces acá solo puedo poner 3. Porque son 6 los números. Luego, a continuación multiplicamos 4 por 3 por 2 en la calculadora directa. Este paso lo podemos omitir cuando lo estemos resolviendo en el cuadro de actividades. Y directamente en los números de las casillas lo multiplicamos y escribimos el resultado. Ahorita por cuestiones nada más de estar dando la explicación, se los puse. Entonces la respuesta correcta sería en 24 formas. Ahora, inciso B. Igual no hay ninguna restricción que la posición de primero pueda ir al 0. ¿Cuántos son múltiplos de 5? Al igual que cuando buscamos un número par, los múltiplos de 5 son valores que terminan en 0 y en 5, nada más. En este caso, si se fijan, el único que termina en 0 o en 5, pues es el mismo 0, no hay ningún 5. Entonces quiere decir que un múltiplo en el último casillerito iría 1. Porque es el único, porque 0 es el único. Entonces, de los 6 números yo ya ocupé solo un valor. Entonces, en la siguiente posición irían 5. Ya ocupé 2 de las 5
En la siguiente, de las 6, perdón, serían 4. Luego multiplico 5 por 4 por 1 y mi resultado sería 20. Es decir, tengo 20 maneras de acomodar o buscar números múltiplos de 5, dado que tengo el número 1, 3, 6, 7, 9 y 0. Y por último, vamos a checar los números que sean mayores que 300. Igual ponemos 3 casilleros. Y por ejemplo, para que yo sepa que es un número mayor que 300, pues el número que puede ir en la primera posición pues sería 3, puede ser el 6, el 7 y el 9. ¿Por qué y el 1 y el 0 no pueden ir? Porque no serían mayores que 300. Si pongo el 0 en la primera posición, podría formar 0, 36, 0, 90, entonces no serían mayores que 300. No puedo poner el 1 porque sería 103, 106, 107, no podría. Entonces, con el 3, el siguiente el 0 y el siguiente el 1, ya tendría 301. Entonces, los números que aquí debo de poner son los números que sean mayores que 300, es decir, el 3, el 6, el 7 y el 9, que vienen siendo 4 números. Entonces, en la primera posición yo voy a escribir 4 números. Como ya estoy agarrando 4 números de mis 6 dígitos, en la siguiente ya solo podría utilizar 2. Como ya estoy utilizando 3, ya tengo acá 4, 5, entonces solo podría utilizar 1 y me queda como resultado 4 por 2, 8, por 1, 8. Entonces, mis permutaciones que sean mayores que 300, solo podría tener 8. ¿Ok? Bueno, pues eso fue todo por el día de hoy. Si tienen dudas, comentarios, pues al correo g2y-medio82@gmail.com. La actividad que van a hacer es la actividad 6.8 del cuaderno de actividades, que viene siendo la página 42. Bueno, chicos, les deseo mucho éxito. Sigan adelante, no se detengan. Es siempre a favor de que ustedes mejoren día con día.